trombóticos de manera hereditaria, adquirida, hipercoagulabilidad, son importantes. De los mutacionales hereditarios, la mutación del gen de la protrombina. O sea, protrombina activa de manera constitutiva, sin necesidad de un estímulo, produciendo trombina, y esa trombina produciendo fibrina, coágulo. Luego, el otro es la mutación del factor 5 de Leiden, que aquí está anotado como este que está aquí al principio. ¿Cuál es la función de la proteína C y la proteína S? La función anticoagulante de la proteína C y S es inhibir el factor 5. Es decir, el factor 5 que se requiere para activar protrombina se inhibe con la proteína C y S. ¿Qué pasa si el factor 5 está mutado? Cuando se muta, no puede ser inhibido por la proteína C. Es como que el factor 5 dice, bueno, ya yo produje demasiada paso de protrombina a trombina, ahora yo tengo que inhibirme. ¿Quién me inhibe? La proteína C y S. Pero si la proteína C y S van a inactivar al factor 5 y el factor 5 está mutado y el lugar donde se une la proteína C no se une, no inactiva el factor 5. Y al no inactivarse el factor 5 está colaborando para el paso de protrombina a trombina y tengo más trombina para fibrinógeno a fibrina. Esas mutaciones son hereditarias muy importantes de ser medidas. Mutación del factor 5 de Leiden, que es la resistencia a la proteína C activada, mutación del gen de la protrombina y los anticoagulantes naturales, proteína C, proteína S. Hay algunos factores adquiridos que también dan trombosis. El embarazo per se es un factor de riesgo. Inmovilismo, trauma, posoperado, paciente añoso que se mueven poco, los estrógenos, el síndrome antifosfolípico que hablaremos ahora, que es uno de los adquiridos, los cánceres. Cuando un paciente mayor tiene trombosis y nunca en su vida tuvo un evento de trombosis, hay que pensar siempre en cáncer, jóvenes. Cáncer. Cuando un paciente de la tercera edad tiene trombosis, puede ser la manifestación de un cáncer. Cáncer. Entonces, uno tiene que preguntar al paciente, ¿usted se ha hecho su tamizaje de mama, su papá Nicolau? ¿Usted se ha hecho sangre oculta en ese? Entonces, eso es muy importante. Usualmente, las trombosis hereditarias se presentan a edades tempranas, menos de los 50 años. O sea, el que tiene mutación de factor de 5 de Leiden, de la mutación de la proteína, de la protrombina, eso se presenta de manera temprana. ¿Ok? O sea, uno no espera encontrar una de estas cosas adquiridas, hereditarias, en un paciente añoso. No. En un paciente añoso que es una trombosis, tú vas a pensar, puchi, pues ese man no se estaba moviendo mucho, o hay que investigar los tamizajes por cáncer. Y de los adquiridos sí vale la pena el estudio del síndrome antifosfolípido. Entonces, esto es lo que es mutación del factor 5 de Leiden, bueno, ya les mencioné, es la mutación del factor 5 de Leiden es la resistencia a la acción de la proteína C para inactivar el factor 5. La mutación de la protrombina, bueno, él está activo sin necesidad del factor 5 ni el factor 10. O sea, él está en lo suyo. La proteína C y S, anticoagulantes naturales, si están disminuidos, no inactivan al factor 5. Pero para que se forme un coágulo se necesita mucha cosa a veces. A veces alguien puede tener deficiencia anticoagulantes naturales y no necesariamente hace un trombo. Pero si tú le sumas una deficiencia de proteína C y S, le sumas uso de estrógeno o le sumas un encamamiento, ya es otro factor que contribuye al riesgo de trombosis. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, que el paciente, si tiene una trombosis venosa profunda, viene con un aumento asimétrico de miembros inferiores, el estudio más fácil y factible de ser realizado es un ultrasonido Doppler. Si tiene un tromboembolismo pulmonar, el estudio más fácil de ser realizado sería un angiocat. Un angiocat. Paciente con disnea súbita, taquicardia, hipoxemia, okay, que tiene factores de encamamiento posquirúrgico, hipercoagulabilidad, tienes que hacer un estudio de angiocat. Si es aumento asimétrico en miembros inferiores, un ultrasonido Doppler sería muy útil. Entonces, usualmente hay una escala de pronóstico de determinar riesgo para hacer trombosis. La escala de Wells,
de gingiva, suelen usarse para determinar el pretest de que alguien tenga una trombosis. Tú le haces esas escalas, te dice que el riesgo es alto, tienes que hacerle un estudio de imagen. Pero si las escalas pronósticas son muy bajas y alguien se inventó que puede ser que tenga una trombosis, pero tú le haces las escalas de Ginebra, de Wells, y te sale bajo de posibilidad de riesgo de trombosis, tú podías pedir un dímero D. Y si el dímero D sale bajo, ese paciente no va a tener trombosis. Yo lo pongo de la siguiente manera. Un paciente tiene un dolorcito en el pecho, siente que le falta un poquito del aire, pero la saturación está bien y a alguien le preocupa que tenga un TEP, porque a alguien le preocupó. Tú le haces las escalas de retest y te sale que tiene un riesgo pretest bajo. Si a ese paciente tú le haces un dímero D y sale normal, ese paciente no va a tener un TEP. ¿Ok? El dímero D tiene un valor predictivo negativo muy alto para descartar TEP. Es decir, si el escala de riesgo es baja y yo hago un dímero D, ese paciente no va a tener TEP. No tengo que hacer un estudio de imagen. ¿Ok? Pero si mis escalas pretest son altas, tengo que hacer un estudio de imagen. Y esto es muy importantísimo. O sea, tú tienes tu método asimétrico, tú dices, bueno, tienes tu duda, tú haces tu escala pretest, sale alto, estudio de imagen. Si sea por sea la razón, tu escala pretest es baja, un dímero D negativo te descarta que tenga un evento de trombosis. Aplica tanto para la TBP como para el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué pruebas de laboratorio nosotros tenemos que pedir? Esto es muy importante. O sea, yo tengo un paciente, hace un mes atrás, la hermana de una colega consulta porque tenía aumento de la pierna del miembro inferior del lado derecho. Le hace un ultrasonido, tiene una trombosis. Luego que yo documento la trombosis, tengo que tratarla, claro que sí, anticoagulante. Pero me hago la pregunta, ¿por qué desarrollaste la trombosis? En este principio de por qué realizaste la trombosis, yo tendría que irme a los principios de la triada. ¿Ok? Y yo, ¿qué pregunta le haría para poder determinar por qué esta paciente que nada más tenía 32 años hizo una trombosis? ¿Qué pregunta tú harías, Villarreal, a esa paciente? ¿Puede repetir, doctor? La paciente hizo una trombosis de miembro inferior izquierdo. Yo le hice un ultrasonido Doppler y tiene trombosis. ¿Qué pregunta tú le harías para poder determinar por qué tuvo la trombosis? Si tiene antecedentes familiares, También si toma anticonceptivos orales. ¿Qué más? Si ha viajado en avión, ¿Qué más? Que tuvo una operación reciente. Si ha tenido un traumatismo, un golpe, estaba si ha estado encamado porque encamada por un tiempo, Entonces, tú piensas en la triada y comienzas a hacer preguntas en función de la triada. A ver, triada número uno, esta sí, usted estaba encamada, se ha pegado un viaje al otro lado del charco, ¿ok? Y usted poca movilidad para un viaje prolongado, viaje en avión que de 10, 11 horas no te moviliza. Hay una asociación con un evento, te operaron, tú recientemente acabaste de usar anticonceptivo hace un par de semanas. Otra pregunta muy importante, ¿ha tenido usted abortos? Una paciente que ha tenido trombosis, que una trombosis venosa profunda, y le pregunto yo, ¿usted ha tenido aborto? Me dice, yo he tenido 2 abortos, doctor, 3 abortos. Eso ya me da posibles explicaciones de hipercoagulabilidad. Ahora, si la paciente no tiene historia de encamamiento, éstasis, viajes, nada de ese tipo de cosas, no la han operado, no ha estado encamada, no ha estado en un hospital con una insuficiencia, con una neumonía tratada, o sea, no ha estado encamada. Y la paciente hizo una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, entonces yo me voy al otro extremo de la tríada, que sería la hipercoagulabilidad. Y la hipercoagulabilidad, ese fenómeno se llama trombofilia, que son problemas de tu sangre que te predisponen a formar trombo, se ven usualmente pacientes por debajo de los 50 años. Es raro por encima de esa edad. Y por encima de esa edad, la que podría tener participación sería el síndrome antifosfolípido. ¿Y qué prueba si está en el rango de grupo etario
para hipercoagulabilidad por trombofilia yo tendría que pedir? Ya se los mencioné ahorita. Anticoagulantes naturales, proteína C, proteína S, antitrombina 3. Las genéticas, mutación del factor 5 de Leiden, resistencia a la proteína C activada, o la mutación del gen de la protrombina. Esas serían las pruebas que habría que pedir y pruebas para el síndrome antifosfolípido, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína. Esa es la prueba, me estoy moviendo en el ámbito de la hipercoagulabilidad. Pero es muy patético cuando un paciente ha estado operado y en la casa no tiene movilidad y hace un evento de trombosis. Pero es más patético todavía que estando en un hospital, la paciente hace un trombonismo pulmonar, hace shock, se va a la miércoles por algo tan simple como no dar profilaxis para la trombosis por encamamiento. Es mandatorio que un paciente con poca movilidad en un hospital reciba tromboprofilaxis. Es mandatorio que todo paciente quirúrgico que lo han operado reciba tromboprofilaxis. La trombosis, la mortalidad a prevenir es 40-45%. Eso es alto. Eso forma parte de las iatrogenias más frecuentes en los hospitales. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo, si para el paciente que tiene el evento de trombosis, cómo yo lo trato? Tengo que usar anticoagulante. Y en la sesión de fisiopatología yo les mencioné mecanismos de acción de los anticoagulantes. Vamos a movernos de aquí para repasar eso. Doc, una consulta. Sí. También las medias de compresión sí funcionan. No es que no es lo ideal. La única indicación para ese chéchere es cuando un paciente tiene contraindicación para la anticoagulación. O ¿Ok? sea, no funcionan de manera preventiva. No, se pueden usar, pero se usan en extremis cuando el paciente está contraindicado la utilización de la terapia que Dios manda. ¿Ok? Y en La caso, terapia que, la es que terapia que Dios se manda, la terapia indicada es tratamiento de profilaxis. A ver, vamos a repasar el concepto. Vamos a ir, vamos a lentar lento, vamos por partes, vamos a ver. Porque esto es muy importante dominarlo. Vamos a ver, mira. Un paciente, un paciente llega a un hospital y va a estar encamado. Presentó un sangrado digestivo alto. Tiene una úlcera Forres 1, 2. Digamos que 1, pues tuvo un sangrado con un vaso visible. Ya, sí, sí. Si recuerdan su clase de gastro, ya hicieron gastro, ya sabrán entonces de que una úlcera de ese tamaño, de ese tipo, es una úlcera problemática. ¿Qué pasa si le dan un anticoagulante a ese paciente? A ver, se sangra. Va a va sangrar. a sangrar, va a sangrar, va a sangrar, pero la siguiente pregunta sería, u- el paciente, si está encamado, debilitado, ¿el paciente tiene riesgo trombótico, sí o no? Sí. Sí lo tiene. Entonces, En ese caso, en esos casos, tú podrías usar lo que sea, más que la media, la media son cosas complementarias, pero estamos hablando de medidas preventivas en un hospital, que es la compresión neumática intermitente. las botas esas que le ponen. Esa, bueno, son una compresión neumática que presiona, ¿ok? Expande. No sé si lo han visto en los hospitales, pero en los hospitales está el dispositivo ese. Es Eso como unas estaría botas. indicado cuando al paciente tú no puedes darle la tromboprofilaxis. ¿Ok? Pero imagínense todavía por un momento, para ponerlo en orden. Una cosa es que tú quieras prevenir un evento de trombosis. ¿Ok? Si usted tiene un familiar que lo operaron de la cadera y lo mandaron para la casa a la primera semana y tú, que eres personal de salud, preguntas, no sé, tú ves a tu abuela que no está moviéndose ni pito
y tú haces la siguiente pregunta, una pregunta lógica. Oye, me le va una trombosis. ¿Y usted le dieron anticoagulantes para irse para la casa cuando lo operaron? Si no le dieron anticoagulantes para irse a la casa, es un problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se sabe que va a ser una trombosis. Entonces tú quieres evitar que haga la trombosis. Es una medida profiláctica. Otra cosa es cuando el paciente ya hace la trombosis. Cuando hace la trombosis, entonces tienes que dar tratamiento ya para la trombosis, que es tratamiento anticoagulante. Entonces, uno de los principales medicamentos usados para tromboprofilaxis a nivel hospitalario es la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina. La enoxaparina es uno de los más usados. Entonces, la enoxaparina es diferente de la dosis de profilaxis de anticoagulación. La dosis de profilaxis es 1 miligramo por kilo de peso. Usualmente en profilaxis se suele usar 40 miligramos de enoxaparina. Pero si el paciente tuvo una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, la dosis es 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Es decir, que si pesa 60 kilos, tendría que darle 60 miligramos subcutáneos cada 12 horas. Una cosa es tratamiento terapéutico y otra es medida profiláctica. ¿Ok? Hay anticoagulantes orales que uno puede darlo de manera profiláctica. Por ejemplo, ahí aparece anticoagulante oral directo, Rivaroxaban, Apixaban y Endoxaban. Esos son orales. Ellos tienen tratamiento en dosis anticoagulante y dosis de profilaxis. Por ejemplo, un Rivaroxaban en dosis de profilaxis para evitar trombosis de 10 miligramos. Apixaban para evitar trombosis 2.5 miligramos cada 12 horas. Endoxaban 30 miligramos cada día. Eso es profilaxis. Pero si yo voy a tratar una trombosis venosa profunda, Rivaroxaban sería 20 miligramos cada día, Apixaban sería 5 miligramos cada 12 horas, Endoxaban hasta 60 miligramos. O sea, cambian las dosis. Pero hospitalariamente algo que se suele hacer mucho es que lo usamos parenteral, enoxaparina subcutánea. Anticoagulante, 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo cada 12 horas. Profilaxis, 40 miligramos subcutáneos cada día. Pero yo siempre tengo que fijarme si el paciente puede recibir el medicamento o no. Yo este tiempo que tengo he visto tan tonterías, pero tan tontas, que es tener un paciente con plaquetas en 20.000. ¿Cuál es el riesgo que tiene un paciente de tener plaquetas en 20.000? David Quintero. Sangrado, doctor, espontáneo. Entonces, si el paciente tiene con 20.000 riesgo de sangrado y el paciente lo tienes con tromboprofilaxis, ¿qué tú crees que sería una conducta prudente cuando tú te percatas que el paciente tiene 20.000 plaquetas y tiene tromboprofilaxis con enoxaparina 40 miligramos subcutáneos cada día? ¿Qué harías tú? A este paciente lo tengo con plaquetas bajas y con anticoagulantes, ¿cierto? Sí, lo tiene, pero lo tiene en dosis de profilaxis. ¿Qué harías? Ponerle dosis normales. No, ¿Qué significa dosis normales? ¿Qué Quitarle la significa dosis tromboprofilaxis. normales? Vamos a ver, mira, yo no entiendo la cosa para que razonen cómo funcionan las cosas. A ver, después nos preguntamos, oye, el paciente sangró, ¿qué le pasó al paciente? Corran todo el mundo en la corredera y lo primero que vas a ver es que cuando revisamos la vaina puti, el paciente está recibiendo enoxaparina. ¿Qué harías? Dime. Pero no se le puede suspender la dosis momentáneamente o por lo menos tenerle ya el cruce y todo listo para que si hay que transfundirlo. ¿Qué le vas a transfundir? ¿Y por qué le vas a transfundir plaquetas? Sí, pero vamos a ver, pero yo Y no, si le, espera, atentos. Yo no he dicho que el paciente estaba sangrando. Yo dije, y después se pregunta por qué el paciente sangró. Mi reflexión es, yo te dije, tú tienes un paciente que lo tiene con enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada día y encuentra que un hemograma tiene 20.000 plaquetas. Y la pregunta es, ¿qué tú harías? Quitarle la Le suspendemos. tromboprofilaxis. Suspender el tratamiento.
tienes que quitarle la termoprofilaxis. Sí. Pero Y entonces ahí entonces, y ok, entonces, entonces tendrías que considerar, si el paciente lo tienes a nivel hospitalario, ver si tienes compresión neumática intermitente como una medida alternativa, pero no sería prudente que tú le des enoxaparina a ese paciente. Tendrías que investigar por qué tiene esa trombocitopenia. Investígalo por qué hizo eso. Tiene una trombocitopenia inmune, ha tenido efecto de un medicamento, le están dando linezolid y es asociado a medicamento, está infectado y es una coagulación intravascular diseminada. Entonces tú te preguntas, te haces algunas preguntas del por qué, pero lo que vas a hacer es quitar el medicamento, porque si no va a sangrar. ¿Ok? Entonces eso es muy importantísimo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva que ustedes ven acá, que el pongo, doctor, no se ve Una nada. pregunta, no se ve. no se ve, vamos a Eh, abrirlo nuevo. Vamos a abrirlo nuevo. Eso fue al unísono. Eh, muy bien, vamos a ver. Aquí. Entonces, para esa paciente que ya ustedes han documentado las preguntas, porque todo en esta tiene una forma de hacer preguntas. A ver, pum, hizo la trombosis. Estudio de imagen. Tiene su trombosis, ultrasonido Doppler, angiocat tiene su TEP. Tú dices, bueno, hay que anticoagular inmediatamente. ¿Qué vamos a anticoagular? Ya sabemos si hay enoxaparina, 1 mg por kilo de peso cada 12 horas. Si quieres usar un anticoagulante oral directo, puedes usarlo, rivaroxaban, apixaban, endoxaban. Warfarina también se podría usar, pero no puedes usar warfarina solita. ¿Por qué? Porque la warfarina inhibe los factores dependientes de vitamina K. Pregunta de exámenes. ¿Cuáles son los factores dependientes de vitamina K? El factor 2, 7, 9 y 10, pero también inhibe la proteína C y la proteína S. Lo primero que inhibe la warfarina antes de tener la inhibición de los factores de la coagulación que hacen su efecto anticoagulante, lo primero que inhibe la warfarina es la proteína C y la proteína S. ¿Qué significa eso? Que cuando yo uso warfarina, ¿qué pasa con ese medicamento en los primeros días de su uso? ¿Cuál sería el riesgo de usar warfarina en los primeros días del uso del medicamento? Si lo sangrado. primero, si no, si lo primero que inhibe la warfarina es la proteína C y la proteína S, Tengo más riesgo. La coagulabilidad. tienes más riesgo trombótico porque recuerden que la proteína C y S son anticoagulantes naturales. La warfarina tiene su efecto anticoagulante cuando inhibe los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, pero eso lo hace más tardíamente. Lo que primero inhibe son los anticoagulantes naturales que también son dependientes de vitamina K. La warfarina es un antagonista de la vitamina K. Como inhibe la proteína C y S en la etapa inicial, es protrombótica. Ella tiene su efecto anticoagulante ya pasadas 72 horas, midiendo un laboratorio que se llama INR. El INR, cuando está entre 2 y 3, tiene su efecto anticoagulante. Pero si yo doy warfarina solita, el paciente, si tiene una trombosis, se va a trombosar más. Por ende, ¿qué se hace cuando se usa la warfarina? Se da la enoxaparina, 1 mg por kilo cada 12 horas, junto con la warfarina. A las 72 horas que ya pasó, ya tenemos el efecto anticoagulante, medimos INR y si está entre 2 y 3, está el efecto anticoagulante y yo quito la enoxaparina. Esa es la peculiaridad cuando yo uso warfarina. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. La warfarina es un anticoagulante que tiene su efecto como antagonista a la vitamina K, pero en la etapa inicial tiene un efecto protrombótico. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Eh, ¿Medimos solamente el INR cuando estamos dando warfarina o con los demás medicamentos anticoagulantes también se mediría el INR? ¿O solamente se ve el efecto de este medicamento en el INR? El INR solo se utiliza para monitorizar la warfarina. Ok. ¿Ok? Entonces eso es una cosa muy importante porque ahora que hablaremos de la intoxicación con la warfarina, podemos repasar una cosa del valor de ese medicamento, el valor.
Si un abuelito está usando warfarina y el INR está en 10, ese abuelito tiene riesgo de sangrado. Pero si yo estoy tratando una trombosis y el INR está en 1, ¿qué significa eso? Que está subterapéutico, que tiene más riesgos de trombosis. Que no estoy tratando al paciente. Yo recuerdo un caso, a ver, concentración, porque puede entrar, ahorita acabó de entrar un médico interno, está rotando, uno tiene que tener toda la empatía y recordar su viejo tiempo uno, pero la empatía, pero a veces la botan, o sea, las botan que ponen, o sea, son capaces de superar la tolerancia, o sea, la tolerancia a su máxima expresión. Y eso pasa cuando ni siquiera, o sea, los términos con los que hablamos ni siquiera sabe, pareciera ser que, no sé, y es tan patético. Y eso pasa porque no entendemos lo que hacemos. No nos ejercitamos a entender la magnitud de lo que hacemos. Lo que hacemos es serio. Recuerdo un caso de un paciente que fue a consultar porque tenía un pinche resfriado. Y el médico que lo evaluó le dio levofloxacina, le dio un antibiótico. No recuerdo cuál era, pero le dio un antibiótico y el paciente tomaba warfarina. Él ya tenía un laboratorio realizado que lo tenía para la semana siguiente la cita. Cuando va la infección, le dan un antibiótico y dentro del laboratorio que presentó de viva voz del paciente, presentó un hemograma que tenía y los laboratorios que tenía para la cita. Dice que entregó el laboratorio para que lo vieran y vieron un pinche INR que estaba en 10. Al paciente, para acabar de rematar, le dieron un antibiótico que interfiere y hace que circule más en sangre el medicamento de la warfarina. O sea, ya tenía un INR en 10 y le dieron un medicamento que potenciaba todavía más la acción de la warfarina. ¿Qué ustedes creen que pasó con el paciente? El paciente tuvo un sangrado intracerebral. 3 días después, llegó al cuarto de urgencia convulsionando. ¿Por qué convulsionó? Uti convulsionó porque él tenía trombosis venosa profunda y estaba siendo anticoagulado con warfarina y la warfarina se monitoriza con el INR y cuando el INR está muy arriba, entonces se asocia a sangrado. Pero si a mi mano yo entiendo lo que sucede alrededor de las cosas, un excelente médico dominador de la ciencia le dice al paciente, señor, usted debe suspender el medicamento porque usted está sobre anticoagulado y usted tiene riesgo de sangrado. Y yo, si no sé qué hacer, le recomiendo que vaya y le doy una nota para que vaya a un cuarto de urgencia o que busque a alguien que sepa qué hacer. ¿Ok? Pero lo que no voy a hacer es no hacer nada y para acabar de rematar, darle un antibiótico que aumenta y potencia el efecto de la warfarina en sangre para que el paciente sangre. Muy posiblemente, si el paciente no hubiera ido a atenderse, probablemente ese día todavía lo hubiera apañado un poco y no hubiera sangrado porque para acabar de rematar en busca de una cosa le dan un antibiótico que potencia la acción de la warfarina. Ese es uno de los problemas con la warfarina, que cualquier cosa altera el metabolismo y puede disparar, aumentar su efecto en la sangre. Entonces, ¿por qué este tema es importante, el tema de la anticoagulación y el evento de la trombosis? Uno, porque es la principal causa de evento prevenible, que es doloroso cuando sucede. Y lo otro es que yo no tengo que tener temor a hacer lo que tengo que hacer. Si yo soy médico de atención primaria, donde yo estoy, no hace un ultrasonido Doppler, y yo estoy en un centro debajo de un palito de mango ahí, donde no hay nada para hacer ciencia, pero la ciencia que yo hago me dice que hay asimetría en miembros inferiores, tú lo refieres a un lugar donde tú digas lo siguiente, paciente con una asimetría evidente en miembros inferiores, tiene signo de Hoffmann positivo, hice la escala pre-3 de trombosis, devuelves, inhiban la que te dé la gana, es alta, lo referimos para estudio de ultrasonido Doppler para descartar trombosis. Eso es fundamental. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, saber también las nociones de lo que representa también los medicamentos que los pacientes tomen. ¿Por qué? Porque en este punto, creo que era más adelante, aquí, hablando acerca de los anticoagulantes naturales, de los efectos protrombóticos de hipercoagulabilidad, moviéndonos hacia el otro extremo. En el otro extremo, jóvenes, los anticoagulantes naturales, miren,
En esta diapositiva ustedes pueden ver que está la proteína C y S, que son anticoagulantes naturales. ¿Cuál es la función de ellos? Inactivar al factor 5 y al factor 8. Yo he hecho para atrás porque lo bonito de esto, o por lo menos ahora entender cómo funciona esto. El factor 5 está aquí. Yo necesito el 10 activado y el 5 para que la protrombina pase a trombina. ¿Lo ven allí? ¿Qué hace el anticoagulante natural proteína 6S? Cuando ya yo tengo coágulo formado, ya yo no necesito más coágulo, porque si sigo formando coágulo, después de haber corregido una lesión endotelial, yo puedo tapar el vaso, el cuerpo dice, ya no necesito formar más fibrina, ahora anticoagulantes naturales entren en acción, proteína 6S, inhiban el factor 5, inhiban el factor 8. Si yo inhibo el factor 8, no activo factor 10. Si yo inhibo el factor 5, el 10 no va a pasar no va a permitir el paso de protrombina a trombina. Pero si yo tengo disminución de los anticoagulantes naturales, proteína C y S, yo no voy a inactivar el factor 5. O si yo tengo proteína C y S, pero el 5 está mutado por la mutación del factor 5 de Leiden, él llega a la proteína C y S para inactivar el 5 y dice, puti, no me puedo unir, no me puedo unir, no lo puedo inactivar. Eso que es la mutación del factor 5 de Leiden. O la protrombina está mutada de manera constitutiva y él dice, puti, yo no necesito a nadie para estar activo. Ni necesito el 5, ni necesito no necesito a nadie. Yo soy absolutista. Eso se llama la mutación del gen de la protrombina. Y eso favorece la formación de coágulos. ¿Ok? Lo mismo sería que yo tenga problemas con la vía fibrinolítica. Recuerden que la vía fibrinolítica es la que lisa un coágulo. ¿Por qué? A ver, una práctica muy común es pensar que tener el dímero D, y ya todo, eso también que cansa. O sea, referencia para hematología para Descartes, porque tiene un dímero D alto. ¿Para qué carrizo pidieron un pinche dímero D? Si, ¿para qué lo pidieron? Está alto y se tiene trombosis. No, el dímero D se eleva por cualquier cosa, pero es muy cierto que el dímero D se eleva cuando hay trombo. ¿Por qué? Porque si un vaso está siendo tapado por un trombo, la vía fibrinolítica va a tratar de lisarlo, plasminógeno-plasmina. Y la plasmina va a producir los productos de degradación de la fibrina, donde está el dímero D. Por eso que si yo tengo, por si alguien pensó en una trombosis venosa profunda, y tú le haces las escalas pre-TEG y te sale baja, y tú le haces un dímero D y está normal, ese paciente no tiene trombosis, porque el valor predictivo negativo es alto. Pero el dímero D, jóvenes, lo eleva, que te deje un golpe, que tengas un trauma, y no tienes una trombosis. Pero recuerdo un caso de una señora que me fue a buscar a la clínica desesperada porque fue a atención, porque se había caído, había tenido un trauma, tenía algo de dolor en la pierna, pero joder, se había dado un porrazo bien dado y no tenía simetría de los miembros inferiores y le pidieron un dímero D y el dímero D salió alto. Y la señora le dice, puede tener una trombosis, y la señora desesperada va a gastar plata, bueno, se me busca en la clínica, pues vaya que la mandó a gastar plata conmigo, pues no llega donde mí. Y cuando yo digo, bueno, a ver, ¿qué tiene usted? No, doctor, es que me dio una caída haciendo actividad física y bueno, yo sentía un dolor allí, pero yo me siento bien, me pidieron, fui a unos laboratorios que me hicieron y me salió el número de alto, doctor, me salió el número de alto, doctor, alto, y me dijeron que tenía que venir urgente porque tuve una trombosis. Examina al paciente, no tiene asimetría, no tiene síntomas respiratorios, lo que tiene es un gran hematoma en la región glútea del porrazo que se dio. ¿Qué trombosis son trombosis? ¿Ok? Entonces también es importante saberlo. Postquirúrgico, bueno, en un hospital, en un paciente que comience con disnea súbita, que tú le pidas un dímero D es irrelevante, porque si el paciente tiene síntomas, tienen que pasar inmediatamente a hacer estudio de imagen. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que podamos dominar ese concepto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, entonces el tema que sigue es síndrome antifosfolípido, ¿cuál es el que toca? Síndrome antifosfolípido, ¿no?
Vamos con el síndrome antifosfolípido para terminar de complementar la parte de hipercoagulabilidad. Y después pasamos al tema de la intoxicación. Intoxicación con warfarina hay un tema, ¿no? Ese tema es muy interesante, muy interesante, muy interesante. Vamos a repasar también. A ver, ¿quién va a presentar? Yo, doctor, pero déjeme entro con el iPad porque en la computadora se me... Sí, a ver, dime. ¿Qué iba a hacer? Oye, ahorita, cuando yo lo diga, nadie lo toque. El que lo toca tiene cero. Ok. Entonces, yo le estoy dando los conceptos prácticos de la aplicación práctica de las cosas que nosotros vemos que realmente es importante repasar. Es importante, bueno, esto es muy importante. Yo tengo médicos generales que me refieren pacientes solo para que el paciente tenga un visto bueno, pero el paciente ya ha sido manejado, o sea, le están dando el tratamiento, todo está muy bien. Si un paciente tuvo a ver, te lo paso, Carla, ¿no? Ya puedes compartir, no puedes compartir. Sí, doctor, pero en mi iPad, que es el que no estoy con la cámara encendida. Ya puse que todos pueden compartir. A ver, vamos a compartir, a ver. Tuve un paciente, esto fue un caso muy interesante. Ahora que vamos a hablar de síndrome antifosfolípido y le hago la introducción. Miren, en estos días me llamaron de Lovalía y me llaman porque hay una paciente que está embarazada y les preocupa a ellos. Me llaman porque los tiempos de la coagulación lo tiene prolongado, el TPT lo tiene prolongado. Y la primera pregunta que hago, TPT prolongado en la historia, y la paciente ha tenido aborto, sí, doctora, ha tenido 3 abortos, y lo han estudiado. No, doctor, la paciente no ha sido estudiada, y, y punto. ¿Por qué tiene el TPT prolongado ese paciente? El TPT evalúa la vía intrínseca, pero ese TPT prolongado en el contexto de abortos traduce la presencia de una de las pruebas que vamos a estar hablando ahorita. Es imperdonable que pacientes con abortos recurrentes, jóvenes o en edad reproductiva, no estén estudiadas por síndrome antifosfolípido. Doc, Es pero no es imperdonable. lo de la mezcla ni... Sí, eh, eso es importante. Eso es importante y ahorita